Buenos días, amigos televidentes. Estamos aquí en la finca Santa Paula del amigo Iván Smith para presentarle un programa didáctico, pedagógico, educativo de lo que es el manejo básico de la ganadería tropical y su compenetración con el medio ambiente, qué es lo que tenemos que hacer precisamente para tratar de evitar de una u otra forma lo que es el calentamiento global. Hoy le vamos a tener una conversación entre el doctor Edio Canto y el doctor Antonio Landaeta de lo que es este trabajo que tenemos que hacer. Quédense con nosotros para que vean un programa de óptima calidad. Bueno, como dije en la presentación del programa, hoy es sumamente importante porque además de hablar de la ganadería tropical, es la experiencia venezolana que está aquí enclavada en los valles de Moroturo, y quién mejor que el doctor Edio Canto, quien ha tenido una experiencia extraordinaria y es parte de lo que ha sido este proceso de cambio y de innovación en los valles de Moroturo. Buenos días, doctor. Buenos días, una vez más en su programa. Gracias a haber aceptado la invitación de venir al Valle de Moroturo, del municipio de Urdaneta del estado Lara, donde desde hace aproximadamente 25 o 30 años hemos estado trabajando la genética, buscando, como antes lo decíamos, la vaca tobera, donde cuando llegamos a esta zona teníamos un ganado de cría, un ganado aproximadamente con un mestizaje bastante alto de Brahman. Aquí le gustaba el ganado Brahman, incluso ordeñaban vacas Brahman. Y bueno, nos conseguimos con un ambiente virgen, vamos a decirlo así, desde el punto de vista genético y de manejo. Y poco a poco íbamos corrigiendo detalles, íbamos haciendo los cruces necesarios hasta que por fin nos decidimos a tomar el termo, agarrar ese toro por los cachos, agarramos el termo y buscábamos la vaca tobera. Cuando de una vez cruzamos, ya sea con el Bos Tauro de leche, cualquiera de las líneas lecheras de los Bos Tauro, y inseminábamos esas vacas mestizas de Brahman, y nos daba un animal con mucha adaptabilidad a la zona, un animal con muy buena producción de leche. Te puedo nombrar a Vittorio, el señor Iván Smith, donde estábamos, el mismo Camilo, que Camilo es otra historia, pero todos ellos dieron en el clavo, y sí, vacas de 10, 12 y hasta de 14 litros. Oye, la experiencia de Andrés Eloy Monasterio es extraordinaria. Esa es la verdadera ganadería tropical que tenemos amenazado ir a hacer unos programas allá de esa experiencia exitosa del amigo Andrés Eloy. Andrés Eloy hizo las cosas, pero al contrario. Andrés Eloy tenía un rebaño muy bonito, muy grande, de ganado pardo suizo en la zona alta de Churuguara, que por los veranos inclementes de aquella zona se vino para acá, para Moroturo, y aquí empezó a cruzar con Brahman, con Gir, y lo que ha obtenido ha sido ese mestizo adaptado a la zona, adaptado al trópico bajo caluroso, con ectoparásitos, con esas, o mucha agua en una época, o mucho verano en la otra época. Animales que en verdad salen al potrero a buscar su comida, y que vienen al corral y nos dan un balde de leche, que es lo que nosotros andamos buscando. El criterio técnico, sin mucho tecnicismo, que tenemos es: si ordeñamos 50 vacas, deberíamos sacar 50 kilos de queso. Pero tiene que ser un proceso de selección, que es importante. Olvidarse de la vaca mariposa, la vaca tradicional, la vaca fundadora, y asumir una realidad tangible como tiene que ser, o como dice el doctor Antonio Landaeta, que aquí estamos tecnología versus costumbrismo, cuestiones culturales que hay que vencerlas precisamente para ponerlo a tono con lo que es la tecnología y el avance tecnológico. Sí, estamos totalmente de acuerdo que tenemos que dar ese paso. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, que nosotros normalmente no agarramos esos detallitos de organización, porque al productor pareciera que se le hace cuesta arriba, pero que definitivamente deberíamos llevar registros y deberíamos hacerlo para hacer una buena selección de lo que dejamos. ¿Qué era lo que nosotros normalmente aplicábamos? Bueno, las hijas de las mejores vacas son las que se quedan en la finca, las demás eran lo que sobraba, se vendía. O se dejaba parir todo para probarlo,
si en el momento de que estábamos creciendo se dejaba parir todo el novillaje para ver cuál resultaba bueno y cuál resultaba malo. Un detalle muy importante y es que la novilla, el animal de primer parto, la vaca de primer parto, muchas veces no expresa, en este mestizaje muchas veces no expresa lo que va a hacer. Nos ha pasado que hay novillas que en el primer parto aproximadamente dan 3, 4 litros de leche y resulta que para el segundo parto se montan en 14, 15 litros de leche. Eso me ha pasado en muchas de las fincas de las cuales hemos estado manejando este tipo de ganado. Pero en este tipo de ganado, la adaptabilidad, la parte nutricional que es importante que se tenga para precisamente lograr que la actividad sea rentable y no estar dependiendo de papá Estado o del Todopoderoso, sino que también, como se dice, a Dios orando y con el mazo dando. El productor tiene que poner parte de sí mismo para poder echar para adelante. Necesariamente tenemos que ser buenos agricultores para nuestras vacas. Buenos agricultores, ¿en qué sentido? En que tenemos que sembrarle comida a nuestras vacas. Por decirte algo, la pregunta que le hice en la charla a Julio Anzola, y le pareció interesante que nos pongamos a trabajar en eso, y es por lo menos estamos a la búsqueda de un concentrado verde, donde conjuguemos proteína y energía. Él habló de la soya, la soya es excelente, y bueno, yo le hablé del maní forrajero, del cual estamos montando un ensayo. Cuando tengamos buenos números, cuando tengamos algo más solidificado, lo vamos a expresar a través de este medio. Considero que un alimento concentrado verde, donde se mezcle la parte de proteína con la parte de energía, nos debería bajar costos, pero todo tiene que ser cosechado en la finca. Bueno, vamos a seguir en esta conversación entre el doctor Ocanto y el doctor Antonio Landaeta para sacar sus buenas conclusiones. Una pausa comercial y regresamos con más de Perfil Agropecuario. Bueno, vamos a conversar ahora con el doctor Antonio Landaeta, médico veterinario, PhD, investigador, y bueno, yo le he dicho que es científico, pero no sé si ya llega ya, si el tamaño le da para ser científico, pero sí es investigador y ha investigado mucho. Y el doctor Ocanto hablaba de la experiencia Moroturo que se ha venido haciendo con la ganadería. Yo quisiera saber ¿cuál es la experiencia nacional que hay en cruzamiento de ganado tropical? Buenos días, doctor. Buen día, Fernando. Contento, como siempre, y agradecido por tu invitación y compartir con ustedes y con el público televidente. Bueno, mira, esa pregunta que tú me estás haciendo tiene el mismo nivel de peligrosidad de cuando te dije que escribieras el prólogo para el manual. Solamente a usted se le ocurre que un loco como yo le escriba un prólogo de un tremendo libro como es el Manual de Manejo Básico de la Ganadería Tropical. Pero bueno, ya al hecho pecho. Esto me suena más bien a desquite. Mira, hay un escenario general que es preocupante y no solamente es el escenario venezolano, ¿verdad? Con contadas excepciones, el escenario es de Latinoamérica tropical. A mí en lo particular me preocupa el desfase entre el componente genético de los rebaños y las condiciones ambientales. Y a propósito, recuerda que te lo he dicho en varias oportunidades, yo no soy genetista. Mi posgrado es en conducta y bienestar animal. Y para los que critican sana o insanamente o desconocen el tema, aprovecho la oportunidad para puntualizar. Un animal nunca va a estar en condiciones de bienestar si no está adaptado. Por tanto, dentro de los estudios de conducta y bienestar animal, el aprender a cruzar animales y estudiar sobre el origen y evolución de las razas para determinar dónde sí y dónde no puedes usarla, cuenta dentro de los estudios de conducta y bienestar animal. Pero yo no soy genetista, yo solo pasé 32 años dando clases de zootecnia general,
razas y cruces en la Facultad de Veterinaria y hice mis posgrados en, ¿verdad?, especialidad, maestría y PhD en eso. Entonces, bueno, retomando el punto, a mí me preocupa realmente porque veo ese desfase entre el componente genético de los rebaños y los cambios ambientales. Me parece que algunos ignoran, hablando de ignorancia sana, algunos ignoran la situación y otros la conocen pero voltean la cara. El planeta se está calentando y se va a seguir calentando. Es imposible plantear un programa de mejoramiento genético y especialmente en zonas afectadas y que seguirán siendo más afectadas como el país nuestro sin considerar esa parte. Y yo no he escuchado hasta el momento en ninguno de los proponentes de cambios en el Gen Pool nacional esa consideración. Pero este tema lo vamos a tocar ahora en el tercer segmento, el impacto ambiental en una ganadería. Pero en este momento creo que hay algo que estamos haciendo mal y que no queremos cambiar y no queremos entender que el problema no es el gobierno, el problema no es Papá Dios, el problema no es Fernando David, el problema es el yo ganadero. ¿Y qué es lo que está haciendo mal en este cruzamiento que hoy en día se busca? Cruzamos voz tauro con voz tauro, voz índico con voz índico, cualquier, diríamos por ahí, cualquier cachilapo con cualquier otro más. Entonces, el cruzamiento, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que ir? ¿Hacia dónde tiene que ir dirigido el cruzamiento y cómo hacerlo? O como dice el doctor Ocanto, es que hay que buscar el termo. El verdadero toro es el termo y agarrar el termo por los cachos. Y usarlo bien, y usarlo bien. Sí, mira, como te decía, yo todavía no he escuchado a nadie, o sea, hablar sobre lo importante que es mantener una interacción del genotipo con el ambiente armónica. ¿Qué cosas veo? Además de querer obviar algo que no se puede, como es el problema del calentamiento global. Yo veo un desfase entre el componente genético y el ambiente agresivo, cada vez más agresivo. Y a mí, en mi humilde opinión, yo creo que nosotros necesitamos un plan de tropicalización de rebaños. ¿Qué significa tropicalización? No significa aceboar todo el rebaño, como mucha gente cree. No. Nosotros tenemos que buscar genes ancestrales y esos genes ancestrales están en los criollos. Lamentablemente, los criollos venezolanos están cada día más cerca de la extinción. Hace años, ¿recuerdas cuando hicimos aquel programa por allá por Menegrande? Veíamos con optimismo cómo el rebaño criollo limonero de fincas privadas crecía. Afortunadamente esa es una verdad, eso sigue ocurriendo, pero el reservorio más importante de criollo limonero en el país está en peligro. Menos mal que el amigo Carlos Osman tiene por ahí una reserva de semen muy interesante, muy importante, que ojalá lo sepamos utilizar y en ese cruzamiento buscar el animal ideal, que es lo que queremos. Nosotros tenemos experiencias interesantes, incluso con registros y bien documentadas, acerca de la utilización de ganados criollos para tropicalizar a este mestizo Holten, mestizo pardo, incluyendo mestizos Carora. Y no solamente está Carlos Osma de La Casona en Acarigua, están los hermanos La Barca, que en algún momento podemos hacer un programa allá y mostrarte esos animales. Está el señor Nicolás de Alessandro en el Zulia también, el kilómetro 50, con unos trabajos envidiables utilizando genética de criollo, genotipeando animales, no lo ha hecho nadie en el país. Tienes a Luis Antonio Atencio también haciendo tropicalizados de F1 alemanes con Brahma. Esa parte inspira optimismo, pero las reservas de criollo nuestras vienen mermando. A Dios gracias, hay gente que tiene por ahí buenos toros y los cuida y les ha congelado semen, pero yo pienso que eso no es suficiente, esto tiene que ser un plan país. Bueno, esa es la idea y esos son los comentarios buenos que hace grande a este tipo de programa que crea conciencia.
En el próximo segmento vamos a conversar e invitamos al doctor Ocanto que se acerque para acá para que hablemos el impacto ambiental en la ganadería tropical. Una pausa comercial y regresamos con más de Perfil Agropecuario. Bien, hemos querido invitar al doctor Ocanto en esta conversación a trío para que hablemos del impacto ambiental, la necesidad de un proceso de reforestación y gracias a Dios en esta finca Santa Paula de Iván Smith, ese proceso de reforestación no está óptimo, pero sí está bastante, y de preservación, ¿verdad? De los bosques, es bastante bien, pero tiene que sembrar más árboles, como se dice. Doctor Ocanto. Mira, es una realidad tan tangible lo que hemos estado conversando, que yo creo que ni siquiera para el ser humano se ha querido corregir el problema de calentamiento a nivel de la Tierra. Es obvio que nosotros andamos buscando un animal adaptado a un medio tropical húmedo, con alta insolación y con, bueno, quizás con un poquito de humedad por encima de lo normal. Un animal que tiene un componente de cebú bastante fuerte y que quisiéramos aprovechar también esos genes del criollo que aquí no los hemos utilizado, pero que nunca es tarde. Nunca es tarde, que eso nunca es tarde. No lo hemos utilizado quizás porque andamos buscando ese doble propósito, de ese choque de sangre entre Bos Tauro y Bos Índico, porque aquí el componente grande que había era Brahman. Bueno, gracias a Dios, el amigo Carlos Oman en los programas anteriores o en el día de la subasta ofreció 40 o 50 pajuelas del toro, de ese toro compadrito extraordinario que es el criollo limonero. Si lo traemos acá, algo va a suceder en este monstruo. Tú sabes, Antonio, que el doctor Ocanto decía que Moroturo era un monstruo viviente, que no había despertado. Y esto era una zona cerealera totalmente. Y gracias a él la introducción de animales y haciendo las cosas más o menos bien, todavía no la ha hecho perfecta, hacia eso va. Pero ha logrado de que haya ese trabajo hacia la ganadería como tiene que ser. Bueno, estábamos en esa, precisamente ese es el norte que nosotros estábamos hablando de que quizás no hemos utilizado el criollo porque el componente que queríamos era el cebuino lechero, por la sencilla razón de que una vez que hiciéramos el cruce de nuevo, ya, porque hay otras razas que no son las que normalmente usamos, pardo suizo, Holstein. A mí particularmente me gusta mucho el Simmental, el Simbra, sobre todo el Simbra. A este cruce, yo digo que ya tengo las experiencias allá en el revolcadero que tenemos allá arriba, ya tenemos las experiencias con esta mestiza, con Simbra. Me ha dado unas excelentes crías, unas becerras espectaculares y unos machos que tienen un nivel de ganancia de peso diario por encima de cualquiera de los que hemos tenido. Muy bien, doctor, pero el impacto ambiental, la reforestación, ahí es donde quiero que vaya. A eso vamos, pero es que eso te lo tengo que comentar para después decirte que hemos querido implementar ahora lo tocamos, un concentrado verde, donde uno de los principales componentes es la semilla de samán. Qué bueno nos fue a nosotros en este verano con la semilla de samán. Recogíamos la semilla de samán y se lo dábamos entero al ganado. Y una parte se implementaba como alimento y la otra parte nos la sembraba con la bosta que hacía eso. Y el samán es uno de los árboles de mayor beneficio que puede tener una finca. Doctor, ¿en qué nos beneficia entonces la siembra masiva del samán y de otras especies arbóreas? Bueno, es que en el tema vegetal la situación es la misma que con el tema animal. Tú no puedes pensar en sembrar masivamente samanes en toda Venezuela porque el samán tiene sus zonas.
Tú lo que tienes es que restablecer la población forestal nativa de la zona, o sea, para que los ecosistemas regresen a sus cauces naturales, a sus condiciones naturales. Eso más o menos es lo que plantea una corriente de pensamiento reciente que se viene promocionando, que es el de la ganadería regenerativa. En algún momento hablaremos de ganadería regenerativa y habrá que invitar a alguien que sepa de eso, porque yo lo que he leído 2 o 3 cosas. En líneas generales, la ganadería regenerativa plantea la restitución, la sanación de los ambientes de producción. El tema ecológico en las ciudades es otro. Nosotros, es un problema cultural a la final, nosotros nos hemos olvidado en pro de una productividad que todavía no logramos, nos hemos olvidado que destruir nuestros ambientes afecta a los animales y a nosotros también. A mí, te digo, me da tristeza. Yo tenía 40 años que no entraba por estas zonas y me da tristeza ver tanta deforestación. Tantos pequeños cauces de riachuelos que existían cuando nosotros estudiábamos en la Escuela Agropecuaria de San Luis, que hoy están secos. Pero una cosa, doctor, es que hemos descuidado eso. Y aquí había, o hay, un colega locutor, Víctor Torrealba Leal, que ha insistido mucho: siembra un árbol, mientras tú duermes, él crece. Yo he querido emular al colega Víctor Torrealba, pero en la realidad, aquí en el campo, donde hay que sembrar árboles. Nuestro petróleo es el agua. Hay que sembrar agua. ¿Y cómo sembramos agua? Sembrando árboles. Permíteme repetir una frase que está en un informe muy serio. Es el CGR, ¿verdad? Y eso es un documento que desde hace un par de años está disponible en internet, pero cuando nosotros manejamos eso en el departamento de Animal Science de la Universidad de Florida, era un documento confidencial. Ahí en el tema ecológico hay una frase que a mí se me quedó en la cabeza con mucha preocupación. Decía: las descargas de gases que van a provocar los cambios climáticos de los próximos 20 años ya fueron liberadas, el Estado tiene que prepararse. De eso hacen 2 años. El documento está en internet disponible. ¿Tú sabes lo que significa eso? Ya no hay nada que hacer, sino prepararse. Entonces yo veo países como Costa Rica, como Colombia, como Honduras, hablando de lo que es la zona, Ecuador, preparándose para eso y nosotros ni pendientes. Qué tristeza lo que está sucediendo en la Amazonía. Esa quema, el pulmón del mundo, o sea, es terrible y eso no lo podemos permitir nosotros. Y nuestros ganaderos tampoco pueden ser y campesinos destructores del medio ambiente. Yo quiero que en este mensaje de hoy, que estamos hablando con la crudeza, dentro del espacio, del tiempo que podamos tener, precisamente a crear conciencia a lo que es el proceso de reforestación de nuestros terrenos, del país como tiene que ser. Y oye, lo que está pasando en el Valle del Turio, por el amor de Dios, no puede ser que el Valle del Turio, ya Barquisimeto no tiene oxígeno, lo hemos acabado. Entonces, bueno, lo que estamos hablando aquí lo podemos replicar en cualquier lado. Pero por ahora vamos a identificar a la planta y vamos a seguir en esta conversación sumamente interesante. Pausa comercial y regresamos con más de Perfil Agropecuario. Qué excelente ha resultado el programa de hoy aquí en la finca Santa Paula, aunque el segmento anterior un poco polémico y lleno de tristeza, de realidades que no solamente en Moroturo, en Venezuela o lo que está sucediendo en Amazonía, pero vamos a la realidad y vamos a hablar positivo. Vamos entonces a hablar del manejo básico de la ganadería tropical, el ABC que hay que tener en esta ganadería tropical y que vaya concatenado con lo que es esa reforestación que tenemos que hacer. Hoy, haciéndole caso al doctor Armando Sánchez, tenemos que entrar a ese proceso de reforestación. Doctor, sigamos entonces.
Es que el problema es que el doctor tiene muchas cosas que decir y hay que echarle tijera cada rato, ¿no? Pero bueno, él tiene capacidad de síntesis. Sí, sí, mira, para enganchar la frase que dejó Eddie con los programas de cruzamiento, yo quisiera complementar. Yo veo a mucha gente preocupada, y es sano, ¿verdad? Preocupada por el mejoramiento genético, para el aumento de la producción de leche y de carne del país. Eso está bien. El problema que veo es que esa gente preocupada por ese mejoramiento no está considerando que el animal, la raza, el cruce, el mestizaje, si no está en concordancia con las condiciones ambientales, conduce al fracaso. Entonces, yo no estoy escuchando, no estoy leyendo ni mirando a nadie hablando de tropicalización de los rebaños. Recuerda que nosotros tenemos poco más o menos 70, 80 años adicionando en el pote del genpool venezolano Holstein, pardo suizo, razas Bostaurus especializadas que cambiaron. El pardo suizo y el Holstein de los 70 para atrás era una cosa. El pardo suizo y el Holstein del año 2000 para acá es otra cosa. Son animales frágiles con sanguinidad. No, y una cosa, doctor, el carora. Estamos empeñados que el carora tiene que ser un animal estilizado. Y no, hay que buscar el carora rústico, el que va a estar pastoreando, no el que va a estar en hoteles como el Tunal 5 estrellas. No, el común en el campo. Mira, con el caso carora, la preocupación a mí a veces se me sale. Se le sale y lo castigan muy duro, injustamente. Pero hay que decirlo, nosotros no podemos encandilarnos, o sea, con la producción de vacas de 50 litros, 60 litros, porque esas no son las vacas que van a sostener al país, y mucho menos en un país calentándose, en un país con suelos deteriorados. Nosotros hicimos en la UNIS un trabajo de genotipeaje en los años 2014, ¿verdad? Y la gente del SIAC gentilmente nos abrió las puertas y tomamos muestra de todos esos toros, de todos los toros que estaban en Bulcemen, en Viateca, de criaderos de caroras, de amigos y de allegados. Y la situación que vimos no fue nada halagadora, ¿verdad? Conseguimos una cantidad de toros en donde la fracción de ADN Holstein y pardo suizo era preocupante. Yo para no levantar ronchas y nada, porque el interés siempre es académico. Más de lo que ha creado. No, el interés, lo que pasa es que es difícil, el humano, cada vez que yo me consigo con estas cosas me doy cuenta de cuán conflictivo y cuán complicado es el humano cuando lo que a él le interesa no es lo que le interesa a la comunidad y tú tienes que abordarlo. Pero mire, doctor, al doctor Ocanto, ¿cuántas veces nos lo han tratado de loco? Y a él y a mí. Oye, me estás acabando con el carora, me estás cruzando el carora. Y hay que buscar un cruzamiento ideal, que es el que tenemos que hacer. El año pasado, en una de las reuniones, en uno de los talleres que me invitó. Ojo, y también el puro carora es bueno. Ojo. No estamos contra la ganadería carora, con mucho cuidado. No. Todas las razas son buenas. ¿Verdad? Lo que importa es qué es lo que tú quieres hacer con ella y en dónde lo quieres hacer. Eso es lo que te determina si funciona. Ahora, para no dispersarnos mucho en la conversación con ganado carora y reafirmar la idea de no herir susceptibilidades, porque eso no es el objetivo. El año pasado, en un taller que participé con toda la gente de Pidel en carora, yo se los dije, mire, al carora hay que cuidarlo por respeto a nuestros antepasados y hay que cuidarlo por preocupación a nuestra descendencia. No lo podemos acabar. El carora necesita la intervención de una mano gentil, ¿verdad? de una mano que lo convierta
en un instrumento importante para tropicalizar. ¿Y por dónde tenemos que empezar? Por genotipear. Vamos a ver cuáles son los que son portadores de gen de pelo corto y cuáles no. Vamos a revisar cómo está la fracción de ADN en su composición de pardo suizo, de criollo y de brahman, porque ahí hubo brahman en el origen también. Y entonces seleccionar. Podemos arrancar por otro costado a producir una nueva versión de Carora que nos permita luego tropicalizar al Carora frágil. O sea, todas esas cosas existen, pero necesitan de voluntad. Doctor, usted lo acusó el doctor Edgardo Rico, que era el hombre coloquial, era el asesor coloquial que el perfil agropecuario tiene. Tradúzcame lo que acaba de decir este científico, el doctor Landaeta. Vamos a ver si tiene usted capacidad de traducción. El doctor Landaeta, con su particular lenguaje más científico que el que nosotros estamos acostumbrados a oír en el medio. Nosotros hemos sido formados desde ahí abajo y del día a día, de todos los días, y muchas veces obviamos el trabajo científico. Más que todo el trabajo que hacemos es el día a día de lo que tenemos, y ahí vamos evaluando y vamos buscando y vamos evaluando. Ensayo y error, ensayo y error. Quizás ya no estamos para eso, quizás deberíamos estar solamente para triunfar, pero el doctor tiene razón en el sentido de que tenemos que concatenar. El animal debe ser adaptado al medio y en ese medio en el cual estamos, trabajando, deberíamos buscar la reforestación. Yo dije que con el samán, porque eso es lo que hemos hecho aquí. El samán aquí se adapta perfectamente y es lo que hemos hecho, y vuelvo a repetirle, a nosotros nos dio un excelente resultado en el verano pasado, excelente resultado cuando estábamos suministrándole ese concentrado verde. Picábamos el pasto de corte, picábamos un poquito de soya o un poquito y le colocábamos el samán. Ahora, lo que estábamos hablando, de ese cruzamiento, la utilización del Carora, ¿a cómo llegamos? Bueno, eso se está explicando. Tenemos que llegar a un animal adaptado a la zona y al mismo tiempo ese medio ambiente en el cual estamos trabajando, buscarle la manera de reforestar y de hacer las instalaciones, quizás no con techos de zinc, señores, por favor, sino con techos naturales, y solamente hagan un techito bien alto para los becerros, y que el techo de los corrales sea unos 2 o 3 buenos árboles frondosos. Eso para nosotros es quizás una prioridad. Esta es una de las cosas. En este libro o en este manual de manejo básico de la ganadería tropical, que por cierto, un saludo a la amiga de Colombia, a Silvia Aristizábal, quien está trabajando en la edición, ya creo que en la segunda edición de este manual de manejo básico, que va a ser todo el segundo tiraje, que va a ser extraordinario. Pero doctor, lo que dice el doctor Ocanto. No, yo interpreto, ¿verdad?, para resumir los comentarios de Eddie, la necesidad de volvernos a revisar en el tema manejos elementales, ¿verdad? Y ahí cae el diseño de las instalaciones. El diseño de las instalaciones hoy en día no puede ser igual al de hace 40 años. En un país, en un trópico que se calienta, tú tienes que hacer algunas modificaciones. Y en cuanto a los manejos, sí, es una revisión urgente que tenemos que hacernos, porque tal vez por ser tan sencillos, tal vez por ser tan elementales, nos obviamos. Y ese es el valor que nosotros le damos al manual de manejos básicos en ganadería tropical. Es una llamada a la reflexión. Decirle al mundo ganadero, mira, no te olvides de esto, estás pensando en embriones y en genotipiaje, en todas estas cosas, pero esto se te está olvidando. Podríamos decir aterrizar, pisar tierra. Eso quiere decir que antes de volar tienes que aprender a caminar. Eso es lo que quiere decir esa palabra en el lenguaje coloquial. Si nosotros no hacemos el ABC, que está bien explicado en este libro, en este manual, si no hacemos ese ABC, no estemos pensando ni en embriones, ni en transferencias, ni estemos pensando en inseminar, ni en cosas in vitro, porque todo eso que vamos a hacer se va a perder cuando no hagamos el ABC de curar el ombligo,
De eso es el próximo segmento. En el próximo segmento vamos a tocar esos elementos primordiales. Pero este mensaje es para el amigo Victorio Oromenal, que tiene aquel pesimismo, que está esperando que el Estado, que papá Dios. No. Haga usted sus cosas. Olvídese lo demás y busque la forma de cómo ser rentable. Pero mientras tanto, vamos a identificar a la planta y regresamos para hablar precisamente de las cosas básicas que hay que tener en la ganadería tropical. Una pausa comercial y regresamos con más de Perfil Agropecuario. Vamos a terminar el programa y tocando las cosas básicas que ya el doctor las asomó, empezando por el becerro. En este manual hay toda una serie de temas interesantes, pero ¿cuáles podrían ser telegráficamente todos los temas que hay que tocar para que eso sea el ABC de la ganadería tropical? Mira, en Manual de Manejos Básicos hay 24 temas, en donde se aborda de forma directa, clara y simple cada problema, cada fase. Vamos desde la vaca próxima, la vaca recién parida, el becerro, la crianza, hasta la parte de registros, indicadores de eficiencia, 3 capítulos de manejo de potrero. Pienso que el manual está bastante completo. Y sin muchas vueltas. Vamos al grano. En el caso de lo que me pregunta de los becerros, los cuidados del becerro no empiezan al nacer. Los descubrimientos científicos más recientes incluyen la reprogramación genética que el animal, que el feto experimenta cuando la madre gestante es sometida a subnutrición. Eso es impactante para nosotros. Eso es lo que está sobre la mesa de las discusiones científicas en este momento. Cuando la madre gestante es sometida a estados de subnutrición, el feto se reprograma genéticamente para esas condiciones. Y tú más adelante, cuando el animal nace y crece, tú no estás pendiente de esas cosas. Hay otros trabajos recientes también del doctor Martín Kasky de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zúrich. Reporta recientemente, incluso tiene en internet algunos comentarios que están en el muro de la UNIS, acerca de la relevancia que tiene la alimentación en las primeras 2 o 3 semanas de nacido del becerro. El impacto que genera la alimentación de la becerra en esas 2 o 3 primeras semanas dura hasta el 3er parto y nosotros lo sabemos. Entonces, de alguna manera, lo preocupante es que el deterioro, el olvido, la ignorancia, o el nombre que le quieras poner, de lo que significan los manejos básicos del animal, tiene repercusiones mucho más a largo plazo de lo que nosotros pensamos. Una cosa fundamental, ¿cómo puede incidir el confort de la becerrera en el animal? Claro. Sí, el diseño de instalaciones para animales en el trópico no es igual a las zonas templadas. A lo mejor un poquito recalcitrante, ¿verdad? Señalarlo, pero también uno tiene que entender el porqué. A la luz de los conocimientos recientes en materia de bienestar animal, en donde se incluye el diseño de instalaciones, nosotros venimos evidenciando que la gran mayoría de las instalaciones venezolanas y en el trópico latinoamericano están mal hechas. Ahora, tienes que ser benévolo también. ¿Por qué no están acordes de la situación? Bueno, porque todas fueron construidas en base a manuales argentinos, españoles, mexicanos, porque en esos tiempos no había información tropical. En este momento nosotros tenemos una gran fuente de información a partir del doctor Paranhos da Costa, Mateus, en Jaboticabal, en Brasil. Ya tiene varios años investigando en cuanto a diseño de instalaciones en ganado tropical
Y te cuento que eso no se parece en nada a lo que nosotros tenemos. Ojalá ahí me diera la oportunidad Leo Segarra y Leo Colmenares de hacer un programa ya en Múcaro Alto, en Múcaro Bajo, de lo que es esa becerrera, que yo no la he visto, pero tiene un sistema extraordinario de becerrera que permite que el animal se pueda desarrollar mejor y en mejores condiciones, que es importante, y tiene hasta una pendiente y tiene una cuerdita que va por todo lo largo y se mueve y no está castigado en una jaula solamente. Ese es el diseño de becerreras abiertas, que es en este momento lo más recomendable para el trópico, pero quiero agregar algo para complementar. Los diseños de las instalaciones cambian con el tipo de animal que tú quieres y la zona. Humocaro es una zona fresco-fría alta. O sea, el diseño de la becerrera abierta, sí, eso es bueno, porque mientras el animal no esté hacinado, mientras el animal no esté expuesto a vapores de nitrógeno, de urea, o sea, va a ser más sano. Pero en esas condiciones tú tienes que pensar en barreras rompevientos, cosas así, que no tienes que pensar, por ejemplo, acá. Pero definitivamente en el trópico los diseños de becerreras abiertas es lo recomendable. ¿Ya? Quizás un sistema de cortinas complementarios a esas becerreras abiertas funciona cuando el clima es muy frío. El diseño de becerreras abiertas es prácticamente una rotación de potreros con alojamiento que sirve para hacer imprinting, o sea, criar becerras más mansas, más dóciles, para madurar el rumen de manera precoz, y para acostumbrar al animal a un manejo nutricional que le viene a posterior. Entonces es un diseño que te permite abordar varios manejos a la vez. La parte triste es: ¿cuántas becerreras abiertas ha visto en Venezuela? 2. ¿Cuántas ficas hay en Venezuela? Bueno, solamente en el Zulia el catastro habla de 12.300. Oye, y aquí tenemos una experiencia, repito, Leo Colmenares, dame la oportunidad de mostrar eso para que eso sea realmente extraordinario. Pero el doctor Ocanto, yo quisiera que usted, con su experiencia aquí en este valle, ¿qué es lo que podemos realmente hacer para tener becerreras óptimas en este momento? Bueno, yo antes de hablarte de la becerrera te voy a hablar del becerro, la parte sanitaria del becerro, que complementando ese bagaje de informaciones que acaba de dar el doctor. La vaca en su último tercio de la gestación, nosotros debemos colocar aquellas bacterinas necesarias para que por la vía del calostro esa inmunidad pase al becerro. Una vez que el becerro nace, lo impactante de la alimentación ya lo habló el doctor. Vamos a hablar de la parte sanitaria, el ABC de la parte sanitaria, que quizás muchas veces obviamos. La experiencia que tenemos, bueno, limpiar ese ombligo de una vez que nace, limpiar ese ombligo con yodo al 5%, entre el 3 y 5%. Al día siguiente un medio cc o un cc de doramectina, que nos ha dado excelentes resultados. Ahí no hay quereza, ahí de una vez el ombligo sano. Y de ahí en adelante el becerro antes de las 2 horas debe mamar calostro. Es indispensable que el becerro en esas 2 primeras horas de nacimiento mame calostro, porque todavía tiene las vellosidades intestinales con posibilidades de que pasen esas globulinas hacia su tracto digestivo. Muy indispensable. Por eso entonces ese es el ABC de la parte sanitaria. Una vez que ya el becerro ya tiene cierta edad, pues entonces instaurar el plan sanitario que debería llevar cada finca de acuerdo a la zona. Y bueno, las becerreras que nosotros estamos acostumbrados a ver aquí normalmente son jaulas con un techito, pero jaulas abiertas con tela de gallinero, como normalmente lo llamamos, para que fluya la ventilación, y con un techito. Lo que siempre he criticado, no sé por qué hacen esos techos muy bajos y de zinc, porque eso es lo que me parece muy fácil, porque usted no cabe, no es que usted es muy canilludo, pues. No es eso. Yo no soy becerro, ya yo debo de ser becerrero. Ya yo debo de ser becerrero. Entonces me parece que debería ser un poco más alta y con unos aleros más. Doctor Landaeta, este tema del calostro inclusive nos lleva a la congelación de buenos calostros. Hoy en día se puede estudiar hasta eso y tener congelado calostro para dárselo a los animales.
El mantenimiento de un pool de calostros es una práctica hoy en día relativamente antigua, aunque para nosotros es rara. El calostro, sobre todo de las vacas más viejas, ¿no? Es el mejor. El mejor, ese se debe congelar para darle a los hijos de las de primer parto. Sin embargo, si ese calostro no está sometido a unas condiciones adecuadas, lo congelaste y cuando lo vas a congelar lo hierves, entonces ¿qué hiciste? Destruiste las proteínas. No estás haciendo nada. Eso implica el manejo de conocimientos básicos. El calostro lo vas a descongelar, sí, pero no lo vas a hervir. Lo tienes que mezclar con el calostro de la vaca, porque también puedes provocar diarreas. Hay una cantidad de pequeños tips que, te repito, no son nada del otro mundo, pero parece que se nos olvidaron. Bueno, esa era la idea de hacer este programa y vamos a continuar, porque es que el manejo básico está en la conversación de un 24 capítulos que tenemos que hablar con los que trabajaron esos capítulos, de manera que profundicemos mucho más en esta ABC que es la ganadería tropical. De verdad que ha sido una experiencia hoy extraordinaria, inolvidable, que aspiramos que ustedes, amigos ganaderos que nos están viendo, tomen en cuenta estas recomendaciones y hagan de su actividad una actividad rentable. Sí se puede, con armonía, con trabajo y con resolver su autoestima, Venezuela puede echar para adelante. No esperemos que otros nos resuelvan nuestros problemas. Vamos a resolverlo nosotros y así estamos contribuyendo a la Venezuela en positivo. Y así hemos llegado a la parte final de su programa Perfil Agropecuario, que hemos hecho un trabajo extraordinario, pedagógico en el día de hoy, porque hablamos de los errores que se está cometiendo y sobre todo qué vamos a hacer para resolver el problema de nuestra ganadería tropical y recogido sabiamente en este manual de manejo básico de la ganadería tropical que se está reproduciendo allá en Colombia a través de nuestra amiga Silvia Aristizábal, para precisamente que en Venezuela tengamos este ABC de la ganadería tropical. Mis estimados amigos, tomen en cuenta nuestros consejos y ustedes dirán si Perfil Agropecuario les ha servido para algo, como una ventana abierta a los productores del campo. Muy buenos días y hasta la próxima edición.